Hola, ¿cómo están? Bien. Pues, más que nada, quiero dar una disculpa para mi acento y mi gramática. Y si no entiendes algo, por favor, avísame y lo puedo decir otra vez. ¿Vale? Ok. Pues, entonces, en mi experiencia, trabajando en México, hay muchos riesgos siempre. Cuando estás en el campo, cuando estás en la ciudad, cuando estás en todos los lados, y siempre necesitas pensar en qué tipo de cosas puede pasar antes que haces algo siempre. Cuando quieres hacer un reportaje, si es en el norte, si es en el sur, si es en DF, todavía hay riesgos y necesitas pensar antes qué tipo de riesgos va a pasar esta vez, porque no es el mismo todas las veces. Hay cosas diferentes que pasan, hay situaciones muy difíciles que puede pasar, que son diferentes que en otras partes del país. Entonces necesitas hacer mucho estudio antes sobre la región, necesitas tener contactos buenos, no puedes ir sin responsabilidad, porque últimamente la responsabilidad es la tuya. Los medios, una verdad en México y en todo el mundo, he trabajado en otros países también, y muchas veces los medios no les van a dar el apoyo que tú crees que necesitas. Entonces, la responsabilidad siempre es tuya. Y tú necesitas preparar bien antes que haces las cosas. Y esta es la única cosa que quiero decir para empezar. Y no sé si mis compañeros tienen una opinión sobre qué tipo de cosas necesitas hacer antes que un reportaje. Bueno, buenos días. Yo quisiera, antes de entrar ya en la dinámica de la conversación, presentarme un poco con ustedes. Yo me llamo Francisco García Davish, tengo 54 años de edad, soy originario de Tapachula, Chiapas. Ahí me inicié yo en el periodismo en el año del 79. Estaba yo estudiando la preparatoria y tuve la oportunidad de entrar a un curso y de ahí pues me gustó, me fui a trabajar. Un año no estudié, me fui a trabajar, perdón, a Tabasco, a Campeche, a Veracruz, y finalmente fui a la Ciudad de México, en donde ya cursé la carrera de periodismo 82-86. Simultáneamente trabajé en aquellos años 80 en el periódico 1+1, y de ahí en el 90 que salgo de 1+1, me vengo a radicar a Michoacán. En Michoacán estoy radicando desde el año de 1990, y hace ya más de 15 años que echamos a andar este proyecto denominado Cuadratín, que es un medio de medios, un medio también para el público en general, y que es también una plataforma que nos ha permitido desde las regiones de la República Mexicana pues expandernos, crecer y trabajar con diferentes características de acuerdo a cada una de estas plazas. Yo quisiera dejar ahí mi primera intervención para ubicarlos un poco en lo que hemos hecho y en lo que estamos haciendo y estamos por hacer. Buenas tardes, mi nombre es Diego Osorno, yo soy periodista independiente desde hace varios años y bueno, un poco tratando de responder a la pregunta que hacía Gabino al principio. Creo que estamos en el mejor momento para hacer periodismo en la historia reciente de México, y al mismo tiempo también estamos en el peor momento para hacer periodismo. La paradoja me parece que se ha ido construyendo a la par de nuestra democracia. A mí me tocó empezar a reportear como en Forma en el año 2000, aunque desde el 97 ya más o menos hacía encuestas y otras cosas en diversos periódicos y medios
en Monterrey, pero en el 2000, que es el año en el que triunfa por primera vez un partido distinto al PRI, luego de más de 80 años, abre esta esperanza de que México se convierta en un país con una democracia donde ya podamos ejercer todos nuestras libertades con mayor pluralidad, con justicia y demás. Entonces, a lo largo de estos 17 años que han transcurrido desde ese año 2000 en el que formalmente empieza la transición a la democracia, o por lo menos se da la alternancia, hay toda una discusión ahí. El periodismo, al igual que otros ámbitos de la vida pública del país, ha enfrentado una transformación que es muy interesante. En el siglo pasado, en los años 90 y 80, prácticamente el control que tenía el régimen sobre los medios de comunicación era muy efectivo. Prácticamente el régimen lograba construir una narrativa y un discurso, lograba hacer que todos los periodistas estuvieran escribiendo sobre los mismos temas, con los mismos ángulos y lograr así una voz oficial en los medios de comunicación. Del 2000 para acá, lo que hemos tenido con la diversidad de partidos políticos es una mayor pluralidad también en los medios de comunicación. No quiere decir que el Estado todavía no tenga un control eficaz sobre el discurso periodístico, pero este ha sido acotado. Yo creo que hoy en día los periodistas tenemos mucho más libertad de expresión que la que tenían los periodistas antaño, en el siglo pasado, aunque no está tan remoto el siglo pasado. Entonces, por eso me parece que es muy interesante, muy emocionante además ser periodista en un momento como este del país, en el que se está construyendo una democracia o quisiéramos que se construyera una democracia. Y como ustedes saben, la democracia es la institucionalización de los conflictos, ¿no? A final de cuentas, lo que hemos tenido en este primer cuarto de siglo es una serie de conflictos que para el periodismo resultan todo un reto y todo una posibilidad de trabajar. Al mismo tiempo, nuestro oficio, el oficio de los periodistas, ha tenido más que nunca en esta época y sobre todo en estos años recientes una serie de ataques. Prácticamente una guerra contra el periodismo se ha librado en diversos lugares del país. Hoy es verdad que hay más libertad de expresión, yo lo pienso así, que en el siglo pasado, pero hoy también es más probable que maten a un periodista por decir la verdad que como ocurría antes. Entonces tenemos esa paradoja, tenemos por un lado la posibilidad de construir con nuestro trabajo una democracia más plena, pero al mismo tiempo también estamos asumiendo un grave riesgo. Entonces ese es para mí el momento del periodismo, esa es la paradoja. Igual y ahorita hablaremos un poco más a detalle de los diversos casos que nos han tocado reportear a todos los que estamos aquí presentes para que esto no sea una sola reflexión muy general y grandilocuente. Buenas tardes, mi nombre es David Jaramillo, soy egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y bueno, mi formación periodística o fotoperiodística inicia desde que me aventaba a hacer un periódico mural en el CCH, hablando de los movimientos sociales que en esa época tenían su auge, como era el EZLN, el movimiento zapatista. Fue una puerta que me brindó una conexión con otras escuelas y con conciertos masivos para lograr apoyos e ir desde muy temprana edad a las comunidades donde la realidad, donde no eran los intermediarios los medios de comunicación, sino que era una oportunidad de estar ahí y de conocer directamente lo que ocurría en el país. Pienso que eso marcó mi decisión de continuar en la facultad y estudiar la carrera de comunicación. Después vino un movimiento estudiantil en el cual participé y tuve la oportunidad de estar en 1999, ahí en las trincheras, cuando se armó el movimiento estudiantil del CGH, ver a los comunicólogos, a los camarógrafos y sobre todo a los fotógrafos de prensa de la jornada, de Proceso, del Universal, y darme cuenta que
estos compañeros que traían así todo su equipo, sus cámaras, sus lentes en las fogatas y en las barricadas, pues se me hizo algo que podías tener un estilo de vida, una profesión, un trabajo muy humano al estar ahí con la gente, vivir las experiencias de la gente, pero también tener una función muy importante y una responsabilidad, la cual es llevar la foto, llevar el pie de foto y poderlo plasmar ante la opinión pública. Vivimos cosas en conjuntos, los comunicólogos en ese entonces, y creo que eso refuerza aún más mi proceso para desenvolverme o desarrollarme como fotoperiodista, como periodista, y bueno, ahora inicio una carrera como cineasta en documental, ya que voy a presentar un largometraje, pero esto es solo una transición de lo que a mí me impulsó para hacer lo que es fotoperiodismo y poder contar con historias. En mi caso, cuando trabajaba en el Universal, tenía las ganas de hacer mis propias ideas, pero para que uno llegue a plasmar sus propias ideas iniciando tu carrera, pues tienes que cubrir tu agenda, la agenda diaria que te dan a las 11 de la noche un día antes y te dicen 7 de la mañana en el Centro Cultural Universitario y de ahí te mueves a otro punto y son como 4 puntos. El chiste es que es un trabajo muy intenso, cumplir, mandar la foto. En esa época todavía iniciamos con rollo, la transición de la comunicación digital ha sido un privilegio vivirlo, gozar el acceso a la comunicación electrónica, porque antes era mucho más lento, teníamos que salir a cubrir la nota y luego ir a los laboratorios para ampliar y llevar el negativo al periódico y ahí ya digitalizarlo. Entonces, ahora con las nuevas herramientas, pues es una nueva era que sí democratiza, nos permite tener mucho mayor avance para la realización de productos como es la cinematografía, que en este caso creo que las cámaras DSLR abrieron pauta para que mucha gente pudiéramos empezar a crear producciones, porque antes era inalcanzable poder hacer una película. Una de mis primeras colaboraciones cinematográficas fue para el CCC, una ópera prima de Antonino Isordia de 1973 y bueno, grabar en celuloide pues es carísimo y esos sueños solo podían ser realidad si eras apoyado y eras miembro de una escuela como el CUEC o el CCC y que aparte escogieran tu ópera o tu realización como ópera prima. Entonces, me voy a enfocar en cómo fue esa transición. Voy a presentar en algún momento el tráiler del documental que vamos a presentar en noviembre en la FIL sobre el Valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila, y lo que yo puedo compartirles va a ser este proceso de cómo, a final de cuentas, el periodismo se va extendiendo ahora con las nuevas herramientas y estamos logrando, sí, democratizar, lograr mucho más espacios, pero también hay cuestiones críticas como las condiciones laborales que ejercemos los freelance, y no tan solo los freelance, sino también nos encontramos muchas veces con adversidades dentro de las empresas de grandes consorcios, pero eso ya lo platicaremos en un futuro. ¿Alguien quiere continuar? ¿O tienen una duda por allá? ¿Alguien quiere cooperar por allá? Preguntar. Allá. Le pasamos el micrófono. Hola, buenos días. Yo soy Kiara de la revista Poder y me complace verlos juntos, me complace ver este panel porque creo que es muy importante. Soy fan de los cinéfilos y los productores. Muchas felicidades. Qué bueno que vas a tener la oportunidad de presentar tu largometraje. Lo espero ver. Mi pregunta es para el señor García Davish, a quien le aprecio. Quisiera saber cómo nació esta red de Cuadratín que se ha tornado tan importante
Y bueno, ¿cuál ha sido la experiencia de trabajar en todos estos estados, ya 14 que se cuentan? Y también acerca de la información, trabajar como agencia es tener una responsabilidad gigante porque esa es la información que jalan de otros medios para tener pues la información de los estados en este caso, ¿no?, que está haciendo cobertura. El trabajo continuo y la difusión en el extranjero, porque sé que las agencias ahorita están jalando información, por ejemplo, de Michoacán, de Oaxaca, de Guerrero, por lo menos, y jalan información para tener información en España, en Europa, en América del Norte. Entonces, quiero saber acerca de esta responsabilidad y la idea de la agencia Cuadratín. Muchísimas gracias. Yo creo que aquí mis compañeros, en sus breves intervenciones primarias, ya han tocado varios puntos muy importantes. Uno, lo que dice David, hoy estamos viviendo tiempos en donde la información ya no está en poder de unos cuantos medios, ni de mucho menos de unas cuantas personas. Estamos en una transición en la que la sociedad cada vez ya no quiere ser únicamente receptora de noticias, de comentarios, de información, ni solamente quiere tampoco interactuar, sino que quiere que su punto de vista, su opinión, se escuche y se respete y pueda decidir. Este fenómeno ha permitido que medios como el que yo represento, la agencia Cuadratín, hayan tenido la posibilidad de emerger. Nosotros surgimos aquí en Michoacán hace, ya vamos a cumplir 16 años en enero, en una de las tantas coyunturas de inseguridad que ha tenido la entidad, y porque alguien con mucha visión nos dijo que lo que venía en aquel tiempo ya era el periodismo digital precisamente. Yo originalmente pensaba en una publicación semanal, o en un vespertino, en el plan más ambicioso, pero alguien me dijo, hay una tendencia hacia el periodismo digital, me dieron algunas señales y yo pues más o menos las capté, y fue que empezamos nosotros a trabajar en este modelo. Construimos una redacción como la tiene cualquier periódico, cualquier radiodifusora o televisora. Empezamos a hacer acopio de noticias, de informaciones, y esos materiales empezamos a distribuirlos a medios que previamente habíamos detectado que en las diferentes regiones de Michoacán habían y hay medios muy importantes que son muy vistos en esas localidades. Vimos que, por ejemplo, en Zamora estaba el Diario de Zamora, estaba el Independiente, estaba el propio Sol de Zamora, muchos medios. En Lázaro Cárdenas tenías Panorama, el Diario de la Costa, y así en las diferentes regiones. Pero estos medios trabajaban muy bien la información de sus entornos, pero la información del resto de la entidad pues la cubrían como podían, básicamente con los boletines de prensa que les hacían llegar las instituciones. Y entonces nosotros, ya que detectamos esta necesidad que había en aquel entonces en Michoacán, construimos esta redacción y empezamos originalmente a hacer un medio de medios. Empezamos a suministrarles información por igual a periódicos impresos, a radiodifusoras, a televisoras, etcétera. Y posteriormente, al año y medio, ante el exceso de materiales que teníamos y que no alcanzaban a posicionarse, fue que surge el primero de los portales de la agencia Cuadratín, y luego se vienen una serie de eventos muy vertiginosos de inseguridad que hace que los medios nacionales e internacionales se centren mucho en Michoacán. Era imposible para un corresponsal de un medio, una sola persona que tiene un medio nacional, para cubrir un estado como Michoacán con 113 municipios, y entonces nos pidieron una coadyuvancia. Nosotros es en ese momento que empezamos a rebasar el ámbito estatal, empezamos a mandar nuestros productos a medios que tienen su sede en la Ciudad de México, de todos los tipos, y ahí iniciamos una dinámica, un transitar que nos lleva hasta este momento en que tenemos ya un total de 14 representaciones, una
por cada una de las entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México. Y reitero, esto ha sido posible en primer lugar, por esta nueva conformación mediática y social en general que hay en la República. Dos, por la alianza que supimos hacer nosotros desde un principio con los medios nacionales e internacionales. Modestia aparte, nada se gana gratuitamente, sino con el trabajo, con la constancia. Y estos medios vieron que la información que nosotros les enviábamos era confiable, era oportuna, era trascendente y que tenía el mayor número posible de factores de interés público y social. Por ello la agencia empieza a crecer y empieza a desarrollarse ya con un modelo legal y operativo que es la franquicia. Esto tiene 5 años, de 5 años para acá, que es precisamente también el detonante que permite abrir estas representaciones. Otro de los temas, rápidamente para terminar esta otra intervención, que yo resaltaría aquí es con lo que dice Diego Osorno, de que este es un momento paradójico. Efectivamente, tenemos todas las herramientas, todos los fenómenos sociales que nos imaginemos para investigarlos, para documentarlos, para reportearlos. Hay una inmensísima veta de temas por tratar, de asignaturas que no se quieren abordar luego, y es un momento estupendo para los periodistas. Sin embargo, el contrapeso es que hoy como nunca tenemos al gran censor de los medios de comunicación y de los periodistas, que es el crimen organizado. Yo cuando me inicié en los albores de los años 80, toda esa década, los 90, quien rifaba, quien pues tiraba línea, quien controlaba era el gobierno de la República, que tenía sus instrumentos, tenía su forma de operar, y no había mayor fuente de agravio contra los periodistas. Hoy todos los gobiernos juntos son de risa ante el poderío, ante la fortaleza que tienen los grupos delincuenciales. Y entonces esa es otra de las asignaturas que ameritaría un gran debate, porque nos plantea a los periodistas y a los medios de comunicación saber detectar qué vale la pena publicar y qué no vale la pena publicar, hasta dónde llega la responsabilidad social de un periodista, hasta dónde un periodista debe arriesgar su propia seguridad en aras de una información. Muchos temas, el estatus social y legal de los periodistas, que es muy endeble, que es muy vulnerable, y que la sociedad luego es injusta. El resto de la sociedad exige, critica, mienta madres para que los periodistas seamos cada vez mejores, y lo cual es válido y está en su derecho, pero tampoco se preocupan por ver cuál es el estatus, cuál es la forma de vida de un periodista. Uno de los temas, desde que yo tengo uso de razón, que se ha venido debatiendo y que también se ha complicado muchísimo por otro fenómeno que también tiene mucho que ver, que es la gran atomización, la gran dispersión y el gran celo que existe entre los periodistas. Hemos los periodistas sido incapaces de organizarnos, de tener una coordinación, una armonía, de ver cuáles son nuestras necesidades comunes. Hay un celo enorme, una envidia, hay miles de intereses en todos o en la gran mayoría de periodistas y de medios de comunicación, y entonces es imposible. Se han hecho miles de esfuerzos para tratar de hallar una comunión entre el gremio periodístico, y ha sido imposible. Todas han fracasado. Aquí en Michoacán tenemos también infinidad de organizaciones, una organización ataca a la otra, y es un canibalismo tremendo. Y todo esto abona en la incertidumbre, en la zozobra en que se desempeña un periodista. Ahí quedaría por este momento.
Yo quiero preguntarle a los cuatro, perdón, soy Miguel García Tinoco, soy periodista desde hace 27 años. Quisiera preguntarle a los dos que en ese mismo sentido lo que mencionaba Diego, la gran paradoja de estar en el mejor momento y en el peor momento, y ya se han roto todas esas reglas tradicionales de la censura al periodismo, y si en este momento lo mejor para todos nosotros es el ser freelance, si esa es la tendencia, si eso es lo que ocupamos nosotros justamente para protegernos. Casi todos los que están ahí se mueven prácticamente como freelance. Yo también lo hago desde hace 15 años. ¿Esa tendencia es buena para el periodismo? ¿Es buena para los periodistas? ¿Es buena para el público? ¿O qué es lo que está pasando? Ok, ser freelance es bueno o malo. Cuando vienes de varias redacciones, cuando has trabajado en diferentes medios nacionales, internacionales, te das cuenta que cuando valoras tu tiempo como periodista, cuando te das cuenta que tu tiempo vale más que lo que te puede pagar una empresa, que fue mi caso, pues es cuando me aviento al vacío y digo, es que vale más la pena buscarlo que mis deseos, mis gustos, en el sentido de que muchas veces estás invirtiendo el tiempo haciendo coberturas que para mí al menos eran huecas y que no me decían nada. En algún momento cuando inicié mi carrera y venía de la universidad, pues fue un proceso que tenía que cruzar, que tenía que vivir. Pero después de un tiempo te das cuenta que todo es cíclico cuando trabajas en un medio nacional y que muchas veces ya estás cubriendo como copiadora fotostática, estás repitiendo la información y no estás dando un avance. Sí existe el esfuerzo, sí existe que se gane el espacio, pero creo que como freelance he tenido la oportunidad de administrar mi tiempo y de escoger mis temas de investigación y poder avanzar dentro de lo que a mí me apasiona y dentro de lo que queríamos o de lo que quería realizar. En este caso, brincar a lo que es el cine documental, pero para haber llegado a eso, la formación que me dio el periodismo fue algo necesario, no podía brincarme ese proceso. Y fue una decisión muy, muy, muy personal. Yo creo que cada quien tiene la suya, ¿no? Yo comparto también esa pregunta. En realidad yo me la hago hace tiempo. A mí me parece bueno, yo estuve 10 años en un periódico y llevo casi otros 10 independiente, y en ambas situaciones hay cosas muy positivas y hay cosas negativas. Creo que nos convendría tener medios más sólidos, más estructurados, más rigurosos, más cuidadosos también, pero me parece que en México tenemos una crisis en los periódicos, precisamente, no en el periodismo, sino en las estructuras periodísticas, que es una crisis que, bueno, es global, ¿no? A nivel internacional hay todo un replanteamiento en el consumo de la información. La gente ahora ya no tiene que pagar por informarse, sino que lo encuentra en sus redes sociales. Entonces hay toda una reconfiguración de eso y ha impactado a los periódicos, no solo en México, sino en diversos lugares del mundo. Lo que yo sí veo particularmente en México es que cada uno de estos ajustes que se dan en las grandes empresas periodísticas son siempre ajustes en función de los periodistas que hacen el trabajo diario, los periodistas que hacen el trabajo de recolección de información diario, y así es como hoy en día tenemos columnistas que ganan lo que ganan 10 periodistas, ¿no? 10 reporteros. Es una anomalía, a mí me parece muy evidente esa, que tengamos columnistas que por opinar de cualquier cosa ganen 10 veces, que ganen lo que ganarían 10 reporteros que están investigando y buscando. Ahí hay una falla, me parece muy notoria. Hay también una precariedad laboral, eso hay que decirlo. Los
los periodistas que trabajan en las grandes empresas, incluso estas nacionales, muchas veces, bueno, no tienen seguridad personal, no tienen seguros de vida y a veces ni siquiera seguridad social. Entonces, sí ha pegado esta crisis económica, el modelo de negocios del periodismo, pero me parece que también los dueños de medios en México no han manejado de la mejor forma. Yo veo que algunos periódicos recortan a personal, corren a 20, 30 compañeros y me entero luego que el dueño compró un nuevo helicóptero. Entonces yo digo, pues bueno, ¿por qué no sacrificas un poco los gastos suntuosos y le inviertes a la información y a la redacción? Pero sí, esta desigualdad que tenemos en diversos ámbitos en la vida, de la vida mexicana, en el periodismo, por supuesto que está. Ahora, como dice David, yo estoy convencido de que lo más importante para un periodista pues es su libertad. Y cuando uno es periodista independiente, pues la libertad es lo que está en el centro. Uno tiene la libertad de ir a hacer una historia de lo que se le dé la gana, ¿no? Asumiendo los riesgos y las consecuencias de hacer un trabajo en solitario prácticamente, con muchas dificultades para poder armar esa logística que en un momento dado te podría dar un medio de comunicación, pero tú tienes esa libertad. Yo por lo menos sí me siento muy satisfecho. Tengo momentos difíciles en los que no puedo cerrar una historia o me tardo en publicarla porque el medio con el que estoy trabajando no se convence y demás, pero no cambio por nada esa libertad de poder elegir los temas que yo quiera y asumir las consecuencias yo solo también, ¿no? De lo que implica eso. Yo, por ejemplo, al rato voy a pasar un corto documental que hice sobre una fotografía que vi en Twitter hace 6 años y que me llamó la atención y que a lo mejor a mucha gente le parecería absurdo dedicarle tiempo a investigar esa fotografía, sobre todo en una estructura periodística, pero que a mí me pareció interesante y bueno, hice una investigación y ahora tengo este documental que está saliendo. Y así, en mi libro del DIM también, cuando yo decidí investigar a un tipo que era el hombre más rico del mundo y del que no sabíamos prácticamente nada hace 9 años cuando empecé la investigación, pues yo me involucré y bueno, eso es otra cosa. El proceso ya de trabajo, de investigación, luego es muy tortuoso, muy difícil, pero la felicidad de poder investigar el DIM sin que nadie me lo impidiera, porque yo sé que, por ejemplo, otros colegas intentaron hacer biografías o investigaciones sobre el DIM y en sus medios los paraban los directores de los periódicos. Les decían, hey, estate quieto, con el DIM no hay que meterse. A mí nadie me lo podía decir porque yo soy independiente. Y así, bueno, en cada una de las historias, yo creo que es difícil responder a tu pregunta de una manera tajante diciendo no, el camino es trabajar para una empresa o no, el camino es ser independiente. Yo creo que hay que ir improvisando también, como es un poco la vida, ¿no? Hay que ir yaceándola. Eso me parece lo mejor. ¿Puedo decir algo también? Yo tengo ambas experiencias. Antes trabajé full time con un medio y después, desde hace un año, trabajé y todavía independiente. Entonces tengo ambas experiencias y como dicen David y Diego, yo puedo decir que con un medio tienes mucho menos libertad, es la verdad. Siempre tienes que contestar a tus jefes, etc. Pero la cosa que quiero decir es más sobre el trabajo freelance, porque en mi opinión no puedes platicar sobre periodismo freelance si no hablas sobre fixeando. ¿Quién acá sabes qué es un fixer? Un fixer. Mis compañeros, sí, ¿no? Sí. Pues un fixer es cuando un medio usualmente de otros países pregunta a ti si tú puedes fixear una historia para ellos.
Y esta es una perdón, fenomenal en todo el mundo. Y es algo que tú necesitas aprender porque gente va a preguntar y es un poco a veces abusivo. No sé qué creen mis compañeros, pero muchas veces medios van a preguntar a ustedes si pueden hacer cosas muy peligrosas y cosas que no pagan mucho dinero. Y específicamente van a preguntar a periodistas freelance. Y no sé si mis compañeros, porque yo no uso fixers con mi trabajo y ni tampoco fixio por medios, pero me imagino que mis compañeros mexicanos tienen experiencia con este tipo de cosas, ¿no? O antes gente pregunten a ustedes si pueden fixiar historias. No. Pues. Ujú. Pero ¿por qué no lo quieren? Porque si ya trabajando para un medio nacional sales herido, ¿no? Ahora imagínate trabajando de una manera independiente en la oscuridad, porque lo que también te piden es que estés en el underground, que sea secreto, super top secret del trabajo. Y muchas veces así funciona en los medios internacionales o hasta con cineastas documentalistas internacionales como el documental que hicieron sobre el narcotráfico y las fuerzas que defendieron, Carteland, por ejemplo, este documental usaron fixers. Y actualmente están están filmando una película y están usando un fixer mexicano con productores, un alemán y un New Yorker. Entonces, claro, vienen, invierten con poca lana y al final, bueno, creo que quien se lleva los aplausos es un director que a veces, en este caso, ni siquiera llegan a venir porque ya tienen el dinero para la producción. Entonces, esas son condiciones en las que no nos favorece. Suena muy padre ir y hacer la investigación, pero no es para ti. Hay otro fenómeno que me parece también pues más interesante y que ocurre en esta realidad que tenemos en el país, que es el de la colaboración, ¿no? El periodista que va de la Ciudad de México a un lugar a cubrir y tal. O sea, prácticamente yo no conozco a ningún periodista de la Ciudad de México que viniera a Michoacán a reportear y que no tocara la puerta de Paco García Davis, ¿no? Que lleva toda la vida reporteando aquí, que lleva años advirtiendo que iba a pasar lo que pasó con la familia, con los autodefensas, con los templarios, con los gobernadores que están en la cárcel o señalados por narcotráfico. O sea, se van dando esas alianzas. En Sinaloa, Javier Valdés, uno de los fundadores de Río 12, otro gran medio nacional como Cuadratín, aunque siempre se les da la etiqueta de regional, pero para mí son medios que desde su esfera regional dan una visión de país mucho más completa a veces que los periódicos instalados en la Ciudad de México, pero era igual con Javier. Tú ibas a Sinaloa y tenías que ir a tocar la puerta y decirle, Javier, oye, quiero ir a Badiraguato, ¿se puede? No, ahorita no se puede porque están bajando la droga, espérate, mejor reportea por acá en Elota o en esta zona. O sea, el periodismo creo que también se tiene que valer de esas redes de colaboración, ¿no? Eso es una cosa. Cuando ya entra esta otra parafernalia como de el espectáculo de la información, donde alguien viene aquí y no quiere entender realmente lo que está pasando, sino más bien quiere hacer esto algo entretenido, que genere un impacto por sí mismo y no entender, ahí es cuando muchas veces entra esta figura, me parece que es más mercantilista, que es la del fixer, ¿no? A mí me han de Discovery Channel, de History Channel, de National Geographic, de un chorro de estas grandes cadenas me han ofrecido eso y yo
casi siempre arruino las negociaciones porque cuando empiezo a preguntarles, pero ¿cuál es el fin? ¿Quieren entender esto? ¿Vamos a profundizar? No, ellos ya tienen una idea prediseñada y vienen a prácticamente tratar de solamente confirmarla. Y bueno, creo que de este tema quien nos puede contar mucho más es Paco, que precisamente aquí en Michoacán pues ha tenido, me parece que de los dos lados, periodistas que vienen a tratar de entender las cosas y que él ayuda, y gente que viene a contratar a su empresa para que le dé imágenes o archivo o material o guía por estas zonas de sombras del país, ¿no? ¿O estoy equivocado, Paco? Como siempre estoy equivocado. Yo creo que no hay que perder de vista que el periodismo tiene una función y una definición primaria, básica, y un punto de partida claro, que es la necesidad y obligación de informar. O sea, lo primero que tiene que hacer un periodista es informar lo que está ocurriendo en un entorno. Ya que informó, viene otra parte del quehacer periodístico, que es investigar estos hechos, estos fenómenos que están dándose en una comunidad. Entonces, también no hay que perder de vista que Nathaniel, por ejemplo, quizá piensa más en función de su perfil de cineasta, de productor, de hombre de arte, de hombre que quisiera reconstruir, quisiera crear en un espacio de temporalidad de 10, 15, 30 minutos, todo un entramado muy complejo, bien animado, etcétera. Pero él para eso tiene meses, hasta años puede tener para lograr un espléndido trabajo. Un periodista común y corriente, y por ejemplo, pongo el caso de Cuadratín porque es en donde me desempeño actualmente. Nosotros somos la antítesis de eso. Nosotros, nuestra materia prima es la noticia, el dato duro inmediato. Nuestra consigna es lograr, antes que nadie, la información, darla a conocer primero que nadie. Si fuéramos boxeadores, seríamos fajadores. Y tenemos poco espacio para la opinión, tenemos muy buenos analistas, tenemos gente de partidos, de todos los partidos, tenemos de todas las corrientes ideológicas, de universidades, tenemos de ONG, etcétera, pero no se compara. Y también tenemos los trabajos de investigación, pero juntos no suman ni el 20% del total de productos que nosotros minuto a minuto estamos generando, que son notas. Nosotros nos hemos especializado en la noticia. Hay otros medios, hay otros instrumentos, otras plataformas en donde una persona puede dedicarle más tiempo. A nosotros un lector promedio nos dedica 2 o 3 minutos cuando mucho. Entran, revisan y se van. Y al rato vuelven a entrar, ven qué hay y se vuelven ahí. Hay otros medios donde la gente hasta se lleva su tacita de café, su coñaquito, su cigarrito y está escudriñando, está leyendo, está checando, le dedica mucho tiempo, que sería mucho lo que hace Diego Osorno. Diego Osorno es un hombre especializado en trabajos de fondo, en ir, meterse, hurgar, darle la vuelta a todo, recrear y presentar unos trabajos periodísticamente sólidos, periodísticamente trascendentes, pero además fáciles de digerir, con toque literario, piezas que ya un periodista con otro nivel de experiencia, de intelecto, de capacidad puede lograr. Nosotros nos hemos especializado porque además eso es lo que la gente espera de nosotros, ver notas, noticias, informaciones, y esto nos deja muy poco tiempo para los otros quehaceres que hay en el campo periodístico. Por eso yo creo que estas nuevas figuras pues son interesantes, que no estamos nosotros peleados con ella. Por fortuna, la gran mayoría de integrantes de Cuadratín son jóvenes veinteañeros, son recién egresados de universidad, otros aún están estudiando, y juntos hoy precisamente a las 4 de la tarde tenemos nuestra reunión ordinaria donde nos juntamos todos, platicamos
Yo particularmente a los jóvenes les digo, a ver, pónganse en chingones, vean qué está haciendo la BBC de Londres, vean qué están haciendo en Argentina, vean qué están haciendo en Japón. A los de producción les digo, vean cuáles son las nuevas tendencias que hay, cuáles son los portales exitosos ahorita, por qué la gente los lee, por qué tiene mucho tráfico, por qué tiene mucha publicidad, que es otro de los problemas también muy polémicos, pero que se tiene que abordar, que es la necesidad de que un periodista, aparte de que sea periodista y lo mejor posible periodista, también debe ser una persona que tenga capacidad para las relaciones públicas, capacidad para poder tender por lo menos esquemas operativos mínimos de trabajo. Debe saber administrar, debe saber planear, debe saber guiar a un equipo de trabajo, porque todo cuesta. O sea, luego hay gente que nos dice, oye, que quiero hacer esto, ¿cómo es? Oye, pues excelente. Y no, pues dame tanto para empezar. No, pues espérate, o sea, a mí tráeme el trabajo o lo vamos platicando, pero para todo se necesita dinero. Y es otro de los problemas, que si un periodista o un medio de comunicación no tiene dinero, pues no tiene libertad. Parece algo gacho, algo feo, pero así es. La independencia editorial de un medio, de un periodista, tiene mucho que ver también con su solvencia económica. Si un periodista no tiene las posibilidades de tener cubiertas sus necesidades básicas, entonces ese periodista corre el riesgo de que sea cooptado, por decirlo de la mejor forma, o que sea convocado por alguna persona, algún político, alguna institución, para que tenga otros trabajos complementarios que le generen el ingreso suficiente para su vida digna. Entonces son muchos problemas también que subyacen en nuestro quehacer. Es como el famoso detrás de las cámaras, que salen los actores, les aplaudimos o se las rayamos y se van, pero no sabemos lo que pasó atrás. El clásico actor que se le murió la mamá en la mañana y tiene que estar en la puesta en escena haciéndola de payaso, etcétera. Y son temas muy importantes que también no solo los periodistas, sino la sociedad en general debemos de revisar qué pasa con nosotros los periodistas. Mejorar lo que dice Diego, el freelance, pues obviamente tiene muchas ventajas, que es el jefe de sí mismo, sabe si se levanta a las 10 de la mañana o a las 5 de la mañana, etcétera. Se programa, se organiza, pero en contraparte, pues no tiene mayor protección. Anda al garete, si se le truena su carrito, pues tiene que sacar de su bolsa para componerlo. Si lo detienen en una cobertura periodística, pues nada más puede apelar a la solidaridad de los amigos, de los cuates, pero institucionalmente no hay quien se responsabilice por él. Entonces son de los temas interesantes que foros como este pues permiten platicarlos, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Ezeta, soy colaborador fotográfico de un periodiquito que se llama El Chicote, el azote del tirano. Y bueno, invitamos aquí a unos alumnos de una secundaria popular que está aquí cercana, porque queremos que ellos sientan ese gusto que ustedes tienen por el periodismo, por este placer de informar, y en ese sentido, pues queremos que desde esta temprana edad vayan viendo sus experiencias, vayan viendo su trabajo y se les vaya sembrando esta inquietud, ¿verdad?, de también convertirse en los periodistas del mañana. Entonces, pues veo que están muy interesados y qué bueno que sea así. El comentario es el siguiente, también hay una crítica realmente hacia el periodismo, ¿verdad?, porque sentimos desde el pueblo, desde la sociedad civil, como se le quiera llamar, que no se está informando adecuadamente, verazmente, imparcialmente. Ante esta situación que es de todos conocida y que incluso se ha llamado medios masivos de desinformación, es que han comenzado a surgir experiencias alternativas, ¿verdad? Como, pues, no sé, Desinformémonos, Michoacán 3.0 y muchas otras que son experiencias de chavos que con pocos conocimientos periodísticos, con poco conocimiento de fotografía, se lanzan
a estas pequeñas empresas, a estos proyectitos, y van cada vez teniendo más credibilidad y van teniendo más seguidores, precisamente por la veracidad de sus notas, ¿no? Vemos ahí que incluso hay experiencias como La Izquierda Diario, que se lee bastante. La pregunta para todos sería, en ese sentido, ¿cómo observan ustedes, cómo palpan esta nueva tendencia que es la irrupción de la gente en las redes sociales? La irrupción de pues el ama de casa que va pasando y filma una escena de un hecho importante para ella y lo socializa, y entonces empiezan a hacer un periodismo emergente, pero que cada vez está cobrando mayor fuerza, ¿verdad? ¿Qué hubiera sido de nosotros como sociedad si no hubiéramos visto los videos de la gente, de cómo en este pasado terremoto del 19, de cómo se desplomaban los edificios, de todas estas pláticas de la gente tan espantada? ¿Qué hubiera sido de nosotros sin esos testimonios tan importantes que la misma gente fue videograbando y socializando y se convirtieron en muy vistos, en trending topics incluso, y todo esto creo que es una nueva tendencia importantísima? ¿Cómo lo ven ustedes y para dónde va apuntando? Gracias. Voy a contestar a Alejandro. Qué gusto que trajiste a tus estudiantes de secundaria. Justamente ayer tuve la experiencia de dar un taller a los chavos de la Facultad de Letras, y mi taller era sobre fotoperiodismo, por el trabajo que he tenido en años atrás, y compartí la experiencia, pero no nada más me quedé con las ganas de compartir y hablar de qué es el periodismo y las anécdotas. Eso ya es muy romántico y creo que limita al estudiante. Por ende, el día de ayer realizamos y convoqué a los chavos, les pedí que salieran a la calle. Había chavos o chicas que nunca habían agarrado una cámara, pero que tenían un celular. Y hay varios de esa clase aquí. Levanten la mano. Hay varios. Entonces, salieron a la calle y les pedí que por favor contaran una historia, porque de nada nos sirve que compartamos qué es el periodismo si no entramos a la práctica. El periodismo emergente es lo que nos conforma, y abrir las puertas a la práctica y a la acción, ese es el periodismo que nos apasiona y el que a mí me invitó a participar. Por eso cuando empecé mi plática dije, bueno, yo empecé con periódicos murales, ¿no?, en el CCH, y eso ya es una manera de informar. Por eso el día de ayer los chicos salieron, tomaron sus fotos, las editamos y fue una muestra de que pueden ellos ya hacer información y que ya tienen estas herramientas en la mano, y la cosa es saber cómo usarlas. También les pedí que hicieran un blog en una página gratuita, un www, que hicieran su colectivo y que de esta manera participaran creando opinión pública, porque los comunicólogos la creamos puntos de vista acerca de personas o monumentos, no importa el tema, pero creo que aquí la importancia es que debemos de estimular, por eso estos espacios democráticos donde podemos compartir las experiencias y los talleres que se me hacen muy puntuales y se me hacen un éxito en el sentido de que tenemos contacto directo con los chavos. Creo que eso hace falta más, como este tipo de foros o los workshops, para que los chicos se integren a lo que es la comunicación y no lo vean como un fenómeno lejano, que solo tienes que pertenecer a un medio internacional o nacional, o que tienes que traer tu credencial. En el terremoto del 19, yo estaba en la Condesa trabajando y fui por mi cámara, afortunadamente logré pasar a mi casa, me salí a grabar. Yo ya no tengo ninguna credencial o ninguna que me acredita como periodista, y te enfrentas como si fueras un estudiante de secundaria, te enfrentas a la Sedena, Protección Civil, te ven con una cámara y con determinado tiempo de cansancio en los escombros te empiezan a maltratar. Nunca tienes el privilegio de que te traten como un comunicólogo, como nos imaginamos en las películas del Hombre Araña, por ejemplo, no sé, o sea, es decir, te enfrentas a una realidad de que vas a hacer comunicación y hay muchísimas adversidades, porque la sociedad
en problemas o en conflictos no saben cómo tratar a la prensa o ni siquiera saben, a veces la gente cree que estás faltando al respeto porque hay muertos y vas a tomar la foto. Entonces, comunicarle a los chavos, a las nuevas generaciones, es importante. Sí, los espacios están, los celulares están, pero muchas veces no sabemos cómo ocuparlos. Y el día de ayer supimos cómo ocupar un celular, cómo hacer un fotoreportaje del señor que diario viene en la calle, pero que nunca nos importa su historia. Y pensar que podemos transformar a esta sociedad a través de la comunicación que nosotros estamos creando y que todos podemos generar esta comunicación el día de hoy con las redes sociales y tener una responsabilidad básica que es enriquecer y tener un mejoramiento intelectual, que al final eso debe de ser el fin de la comunicación. Y no los distractores sociales que muchas veces nos pierden en cosas banales cuando la situación de nuestro país está para transformarse. Comparto tu reflexión. Me parece que las nuevas tecnologías abren como toda una vertiente muy interesante. Hay un ensayo de Ignacio Ramonet, no sé si lo conocen, sobre cómo pasamos de los medios masivos de comunicación a la masa que comunica. O sea, en el 87, hacer un enlace por video era una operación sumamente complicada. En México habría 10 lugares o 10 productoras, una de ellas Televisa, que podían encargarse y tenían la tecnología para que transmitiéramos lo que está ocurriendo en este momento, al instante. Hoy en día cualquiera lo puede hacer, ¿no? O sea, cualquiera de nosotros puede sacar su teléfono ahorita, pone Periscope o alguna de estas redes y transmite al mundo lo que estamos viviendo aquí. Entonces, pasamos de que unos cuantos tenían el control para informar a la masa a un momento donde cualquier persona de esa masa puede informar, lo que supone nuevos problemas, me parece, ¿no? O nuevas realidades. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, en esta cobertura que se ha hecho del 19 de septiembre, un video, no sé si lo conocen, de un niño de estudiante secundaria que está en el patio grabando el sismo y que está narrándolo. No sé si lo conocen, con un lenguaje muy florido. No, si lo conocen, ¿quién levanta la mano? ¿Quién lo ubica? El niño de la secundaria, ¿no? Pues ese niño precisamente nos contó la historia del temblor. ¿Qué pasó en el temblor del siglo pasado, el 19 de septiembre del siglo pasado? Que para poder nosotros sentir lo que nos transmitió ese niño al momento, tuvimos que esperar 1 o 2 semanas para leer una crónica de Monsiváis, donde él nos contaba el temor y la zozobra y además hacía un poco de ironía de lo que se estaba viviendo y tal. Ahora, un niño de secundaria contó lo que Monsiváis nos contó hace 20, 30 años, ¿no? Entonces sí tenemos ahora un mayor acceso a estas herramientas para comunicarle al mundo y eso por supuesto que es un valor. Pero también debemos ser realistas y esto no es necesariamente la solución o la panacea para que tengamos una sociedad más informada, como tú dices, porque al final de cuentas hoy en día los medios quizá hegemónicos de antaño no tienen la penetración o el control que tenían antes, pero tienen una cosa que no tenemos los otros usuarios espontáneos, que es la técnica, que es la doctrina, que es la rigurosidad. Entonces ahí me parece que es donde todos estos esfuerzos que se hacen por comunicar desde las redes sociales a veces tienen grandes logros muy interesantes, pero que son insuficientes. Ahora se está construyendo una cosa, sobre todo a quienes les interesa este tema, lo pueden estudiar como el quinto poder. No sé si alguien ha oído hablar del quinto poder. ¿Sí? Bueno, para los que no, el quinto poder es esta alianza donde hay periodistas independientes o emergentes que se alían con activistas, con académicos y construyen nuevos modelos informativos. O sea, en México, a mí me tocó participar hace un par de años en una comisión de la verdad,
en Oaxaca para investigar una serie de crímenes. Yo trabajé con el padre Alejandro Soralinde y con un activista de derechos humanos. Y entonces, entre los tres, tratamos de manera multidisciplinaria, elaborar una metodología para documentar asesinatos, desapariciones y casos de tortura que hubo en Oaxaca. Ahora hay un organismo que se llama Mexicanos contra la Corrupción, que precisamente va en esta misma lógica, ¿no? Aunque viene más desde una perspectiva empresarial. Pero así se van construyendo estas alianzas para que la ciudadanía ejerce esta voluntad de informar, pero siempre y cuando también tenga un método, tenga un rigor, tenga un acompañamiento. Porque se habla del quinto poder porque se tiene la idea ya de que el cuarto poder pues ha sido cooptado por empresarios. O sea, Paco es periodista y es dueño de un medio con una presencia grande, pero si uno revisa el perfil de los otros dueños de medios que hay en el país, más de la mitad no son periodistas, son empresarios de cualquier otro tipo de cosas que se meten a esto y que no están pensando en la función social del periodismo, sino más bien están pensando pues en hacer negocios, ¿no? Y ahí entonces se habla de la necesidad de crear un quinto poder, porque el cuarto poder ya ha sido cooptado a final de cuentas por una mezcla de los poderes políticos y económicos. Entonces creo que para los compañeros de la secundaria que vinieron, pues debe ser muy motivante, además de que es muy chistoso ver el video de este niño, porque a final de cuentas prácticamente ganó la crónica que hace el siglo pasado habría hecho Carlos Monsiváis, ¿no? Ya. Mi nombre es Heriberto Roa, yo vengo de la Universidad Michoacana, licenciatura en Comunicación, primer semestre. Yo más que nada tengo una duda más implicada a qué pasa cuando uno termina de estudiar, porque todos ustedes comenzaron por algo. Cada uno en su distinto ámbito y haciendo cosas increíbles. Yo lo que quiero saber más que nada es ¿cuáles fueron las principales adversidades a las que se enfrentaron cuando empezaron a incursionar de lleno en esto? Ya sea mientras estudiaban, ya sea el primer reto que encontraron realmente, y ¿cuál sería el consejo que le darían a alguien que está por incursionar en el medio del periodismo? A ver, ahora arranco yo. Yo creo que algo súper importante, imprescindible, es que toda persona que esté estudiando para periodista, necesariamente desde que ingresa a la escuela correspondiente, se dé una vueltecita a una radiodifusora, que vaya a un periódico, que vaya a un portal de noticias, a una televisora, a una oficina de prensa, para que vea cuál es la realidad de lo que se aprende en la escuela, qué cosa coincide y no coincide entre teoría y práctica. Son muchísimos, lamentablemente, los jóvenes que nunca se preocupan por hacer trabajo de campo, que se concentran en la escuela, sacan buenas calificaciones y llegan a pedir un trabajo. De entrada, esas personas piensan inclusive que van a llegar con un cargo de dirección y la verdad no tienen ni una experiencia, y esto hace que se frustren y que sientan como una regresión o una agresión el tener que empezar desde abajo como auxiliar de una redacción cuando ya son licenciados en periodismo, ciencias de la comunicación o afines, pero sí es imprescindible. Yo cada que tengo oportunidad lo comento. Lo mismo alguien que está estudiando para abogado tiene que ir necesariamente a un despacho, tiene que irse a la procuraduría, tiene que irse a los juzgados, tiene que irse en los ámbitos de trabajo de un abogado. Lo mismo un arquitecto, lo mismo cualquier profesionista. No es nada más la cuestión teórica la que hay que privilegiar, sino sobre todo el campo. Hay una amiga que estudió arquitectura y ya cuando se fue a trabajar renunció porque le faltaban al respeto, o sentía que le faltaban al respeto, o que le daban un trato malo las personas que trabajan en una obra, porque nunca fue ella a esos lugares. Entonces hay que estar campechaneando lo que es la teoría con la práctica, y eso también te permite dar cuenta
de que nosotros nada más ahorita nos estamos concentrando en una de las aristas del periodismo digital, pero el quehacer periodístico es inmensísimo. Hay periodismo deportivo, periodismo de espectáculos, periodismo cultural, hay infinidad de variables del quehacer periodístico y todas tienen, por supuesto, una función social. Todos estos ángulos del quehacer periodístico tienen un servicio a la sociedad y cada quien de acorde con su propio perfil, con su trayectoria, su historia, sus aspiraciones, etcétera, debe de concentrarse en donde se sienta realizado. Una persona que no tiene vocación para hacer un trabajo de lo que pasa en la morgue, cuántos cadáveres llegan, en qué condiciones, cómo los abren, para qué usan los órganos, etcétera, pues esa persona, ese periodista, no hay que mandarlo a esas áreas, sobre todo si no empezó desde abajo y no fue conociendo las diferentes variables del periodismo. Y al contrario, una persona que aparte de que le gusta el periodismo, pues también le gusta la pintura, que le gusta el arte, esta persona pues que se concentre en lo suyo, pues zapatero a tus zapatos. ¿Para qué la forzamos a que haga periodismo político? Si ella tiene la peor opinión de los diputados, de los senadores, no entiende lo que es el Congreso de la Unión, los procedimientos, etcétera. Entonces, cada periodista debe de enfocarse a aquello que vaya acorde con su propia forma de ser. Y esto únicamente se detecta cuando tú estás en la escuela y cuando vas al campo de trabajo. Porque si sales de la escuela, o sea, nunca fuiste ni experimentaste ni tuviste ningún contacto con la realidad, cuando sales te vas con la primera idea que tenías, no, pues yo quiero salir a la televisión, y llegas a la televisión. Nos decía un maestro cuando estábamos en primer semestre allá en los años 80, decía: a ver, jovencitos y jovencitas, desde ahorita quiero decirles que a la televisión solo van las muchachas guapas y de lana. Dice, las muchachas feitas y los hombres feos, esos y pobretones, esos van a los periódicos. Y los que son muy feos y muy jodidos tienen que escribir con seudónimo, decía, porque están jodidos, pues. Entonces, muchos piensan que periodismo es exactamente el hombre araña, o que es salir a cuadro, andar en un helicóptero, ¿no? O sea, el cliché que luego nos venden de lo que es un periodista. Claro que lo hay. Claro que cuando un periodista trasciende, cuando tiene sus contactos, cuando tiene el temperamento, el carácter, relaciones, etcétera, puede hacer eso y mucho más. Pero todo esto se detecta única y exclusivamente con el trabajo primario desde el primer semestre que estén estudiando la carrera. A lo mejor a los 3, 4 meses, no, pues esto no es como yo suponía, ¿no? Y hay tiempo de rectificar, o al contrario, este es mi mero mole. Y por acá, y van a ver toda la diversidad que hay de opciones. Paco tiene razón con todo. Solo quiero decir una cosa, que soy un ejemplo. Yo nunca estudié periodismo, nunca. No hay mejor escuela que las calles, que el campo. Si quieres hacer periodismo, hazlo. Muchos de ustedes están en la escuela de periodismo, entonces no voy a decir que no necesites la escuela. Pero si hay alguien aquí que no está en la escuela de periodismo, todavía puedes. Hazlo. Bueno, sí, buenas tardes. Soy Lino Hernández Gochi. Tengo 25 años ejerciendo el periodismo, principalmente policíaco. Yo quisiera preguntarles, hablando de periodismo digital, si es que en su opinión de cada uno de ustedes, lo digital va a desplazar al periodismo escrito, dado las carencias que se han visto últimamente en algunos periódicos, pues tanto locales como nacionales.
Digo, Fox, ¿yo por qué? Ya. Esto. Que se va a reemplazar el periodismo virtual al convencional. Esa pregunta la he escuchado ya desde hace un rato, hace más de 10 años yo creo, y los periódicos ahí siguen, ¿no? Yo creo que al contrario, los periódicos escritos continúan y abren sus portales y los que éramos fotógrafos o los que escribían nos convierten en periodistas multimedia, ¿no? Recuerdo que nos dieron cursos, nos dieron talleres nos regalaron, o nos dieron unos telefonitos que ya grababan, pese a que tuviésemos las cámaras DSLR y nos invitaban a que participáramos con crónica o escribiéramos una nota. Entonces, el periodismo escrito, sea un portal de internet o impreso, yo lo entiendo que al final de cuentas toda la banda, todos los compañeros escribimos, pero pienso que lo más inmediato es nuestro teléfono y el acceso a la información con nuestro teléfono ya es una oficina, lo puedes emplear para lo que quieras y yo creo que como empresas ellos no van a dejar de imprimir hasta por un símbolo que implica ser el diarismo, el periódico, pero hay este fenómeno que es el internet y van agarrados de la mano. Yo no creo que se vayan a sustituir los periódicos, eso sería algo alarmante. Estaríamos también perdiendo los libros y bueno, al menos a mí me gusta oler un libro, abrirlo, me gusta editarlos, entonces creo que no puede ser tan viable. Ya hubieran desaparecido porque ya llevamos un rato con la experiencia del internet, pero ese es mi punto de vista. Yo publiqué antes con muchas revistas physical en los Estados Unidos y puros textos. Y he visto cómo cambia los medios como revistas. Muchos de ellos están, no sé cómo se llama en español, pero hay una palabra muy conocida ahora en inglés como pivot a video, que muchos medios están intentando hacer ambos, texto y video. Por ejemplo, hice un reportaje para ESPN hace 2 semanas o 3 semanas o algo, y hice texto, fotos y video por un reportaje. Entonces, la mejor cosa que puedes hacer es puedes aprender las 3 cosas. Y ya estás preparado para el futuro. Acá. Espero no robarles mucho tiempo porque también quisiera hacer una pregunta para cada uno. Diego, has hablado desde la biografía de Carlos Slim hasta del narco. Yo también lamento mucho la muerte de Javier. Creo que Javier y Río 12 nos enseñaron a no hacer notas rojas, a hablar a profundidad de esos temas. ¿Qué hacer? Porque vivimos en un estado con ese problema, pero no rebajarlo nomás a mataron, no rebajarlo a especulaciones, sino a hacer verdadero periodismo, que creo que era lo que hacía Javier, que creo que es lo que haces tú. Nathaniel, has trabajado para deportes, has escrito un par de libros, o sea, esta cosmovisión, ¿qué le ves de bueno? Y también a qué te enfrentas de retos cuando literalmente has trabajado y hecho periodismo, pues para todo, ¿no? Y finalmente, David, la aventura que te aventaste después de dejar el Universal, primero se ocupa valor, y tú lo has dicho, o sea, tú tuviste que hacer mucho sacrificio para empezar ahora sí a viajar por el mundo y hacer fotoperiodismo relevante, pero ¿cómo decides tus temas? ¿Cómo dices de qué de esto voy a hablar? ¿Este es el siguiente proyecto? ¿Qué sigue? Bueno, pues a mí, como a los 4 que estamos aquí, me ha tocado pues investigar, cubrir situaciones de violencia en estos años y también padecer las represalias, ¿no?, de esas coberturas, ¿no? Y no solo tienen que ver con el tema del narco. De hecho, yo creo que las mayores situaciones de riesgo que yo he tenido han sido en más bien eventos políticos, ¿no? Por ejemplo,
algún reportaje, una investigación que hice alguna vez sobre el grupo Tlacomulco, me llevó a salir del país un rato porque las amenazas que yo tenía eran muy duras. O el año pasado tuve una amenaza que logramos desactivar porque identifiqué al tipo que habían contratado para fastidiarme en Oaxaca, ¿no? Y era un exgobernador el que sigue todavía queriéndome poco y que está tratando de fastidiarme. Y en el tema de la violencia, en el tema derivado, digamos, del narcotráfico, pues también uno va implementando, le llaman protocolos de seguridad en cada una de estas coberturas. Yo, por ejemplo, hay lugares del noreste en los que voy disfrazado, o sea, voy a pueblos o ciudades disfrazado, me he disfrazado de sacerdote, de trailero, de muchas cosas para poder como penetrar estos círculos de seguridad que tienen los narcos o la policía coludida con los narcos. Eso sobre todo en el noreste, en Tamaulipas. Pero en otros lugares, por ejemplo, en el noroeste, en Sinaloa o en Sonora, que es donde yo vivo, ahí más bien uno trata de ir abierto, ¿no? Y de hablar con todos los jefes, que más o menos los identificas y explicar qué vas a hacer y qué quieres investigar y tal. Y así lo veníamos haciendo hasta el asesinato de Javier, que cambió todo, que nos dio en la torre, que nos dio pues en el mero corazón a los que somos, fuimos amigos de él, que disfrutamos de su gran personalidad, de su gran talento también como periodista. Y nos descuadró, que de tal forma que ahora no se siente uno seguro, sobre todo en esa zona, reporteando. O sea, por ejemplo, sabemos quién mató a Javier y no lo podemos decir. Lo sabemos muchos periodistas y no lo podemos decir, no lo podemos escribir, porque es muy peligroso, como están las cosas hoy en día, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer varios amigos de Javier y gente que se sumó fue crear una iniciativa que se llama Agenda de Periodistas. Hicimos unas reuniones en la Ciudad de México donde discutimos a lo largo de 5 mesas una serie de medidas para defender al periodismo, ¿no? Y en lo personal, mi participación en todo este esfuerzo que continúa, que todavía va muy lento, pero ahí va todavía, pues ha funcionado un poco como catarsis por la imposibilidad de ir a investigar y de decir quiénes son los asesinos de Javier y poder hacer justicia en un caso como este, porque es muy grave. Entonces, yo lo he terminado procesando de esta forma, participando en este plan para defender al periodismo, ¿no? Que se está convocando a través de Agenda de Periodistas, que espero que pronto haya nueva información. Parece que en unas 2 semanas habrá ya algún avance de los resultados de las discusiones que se dieron en la Ciudad de México y luego a través de manera virtual en estos meses. Tu pregunta era ¿por qué hago todos los tipos de periodismo? Okay. Sí, has practicado, te ha tocado hacer todo tipo de periodismo. ¿A qué reto estás enfrentado y lo encuentras conveniente? Y también una pregunta muy personal, ¿en qué te consideras experto? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Pues no considero, yo no creo que soy experto en nada más que me siento que tengo muchos intereses. Y si me gusta la música, me gusta el deporte, si tengo interés en el narco, el político, ¿por qué no puedo hacer todo? Y también en este tiempo de periodismo digital, cuando hay un montón de medios, es mejor si puedes hacer todos los tipos de cosas. Por ejemplo, este reportaje que les dije por ESPN, era en Chihuahua. Ok, voy a Chihuahua por ESPN, ellos van a pagar mis viáticos. ¿Qué otras cosas puedo hacer cuando estoy ahí? Porque la neta es que quiero ganar dinero y si hago más cosas, puedo ganar más, ¿no? Entonces estoy ahí. ¿Qué puedo hacer? Oh, ok. A mí me gusta el sotol, ¿ok? Voy a hacer algo sobre el sotol. Obviamente no puedo publicar un artículo sobre el sotol, que es un tipo de alcohol, si no sabes. Es alcohol. Con ESPN, obviamente no. Entonces, pero tengo contactos en una otra revista, entonces le marco, voy a publicar en una otra revista. Porque creo que no necesitas ser un
experto en todos los temas para hacer periodismo, porque el intento de periodismo es tú vas a aprender sobre el tema. ¿Cómo vas a ser un experto sobre algo que nunca has hecho, no? Entonces, creo que en este tiempo, cuando hay muchos medios en todos los tipos de cosas en línea, es mejor si puedes tener la oportunidad de hacer muchos tipos de reportajes. ¿Te explico? ¿No? ¿De qué? Sí, tu pregunta era ¿cómo escoge uno sus temas? Sí. Sí, tuve una experiencia con proceso muy importante para mí con respecto a un tema de portada. Recuerdo que en la redacción Julio Scherer me dijo que en varios años no les habían entregado un trabajo de fondo en tema de fotoreportaje, ya que habíamos tratado el tema de los niños del narco de Michoacán. Yo le había puesto Sueños de Infancia, algo más, ¿sabes? Pero la redacción lo cambió a este tema, el título nada más. Hicimos la edición y me preguntaba Carmen Aristegui de cómo había logrado hacer esa investigación. Y bueno, yo llegué con compañeros de la Facultad de Ciencias Políticas a construir una biblioteca en un proyecto de alfabetización. Eso es un mensaje que le doy a los estudiantes. No piensen que ser periodistas, como decía nuestro compañero, es que tengas una formación de la escuela y por eso ya te van a aceptar en las redacciones o en las agencias. Yo los invito a que se involucren en los procesos sociales, a que despierten esa pasión, que si les gusta los temas políticos o los movimientos sociales, o si hay una guerrilla en Guerrero y quieren conocerla, pues vean el método, vean la forma. Si van a hacer labor social, siempre la realidad está ahí y podemos capturarla. Entonces, cuando tú tienes tus gustos y haces el plus de documentar tus gustos o tu estilo de vida, el trabajo ya no se vuelve trabajo. Entonces, los temas de investigación pueden ir cambiando. En mi caso, pues me caracterizaba por cubrir conflictos sociales, armados, la APO en Grecia, no sé, o sea, el Black Bloc en Grecia con los riots, en Nueva York, el Occupy Wall Street. Es decir, son diferentes temas que tal vez te puedes encasillar y te pueden prejuiciar. Ah, pues él ya nada más se dedica a eso, al rock and roll. No. También hay formas en este caso ahora estoy mostrando al final de esta conferencia, voy a presentar el tráiler del largometraje, que es un largometraje que habla sobre la bacteria más antigua del planeta que se conservó en el Valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila, y que mis investigadores, que mis protagonistas del Instituto de Ecología de la UNAM, el doctor Eguiarte, la doctora Sousa, que descubrieron estas bacterias del Precámbrico por un proyecto donde los buscó la NASA hace 17 años. Entonces, ¿qué anda haciendo ahí un fotógrafo de conflicto o de sociedad o antropología en un trabajo donde estás juntando el arte y la ciencia y donde este trabajo necesario de divulgación científica no queda nada más en la divulgación en un escenario biológico, sino que también recopilas el proceso social de los antagonismos de los ejidatarios del Valle de Cuatro Ciénegas y muestras este choque de ideas entre la gente que cree que el agua y los recursos naturales son para siempre y por el otro lado, estás con los doctorados de la universidad que buscan cuidar sus bacterias. Entonces tú tienes y que les dicen cómo cuidar el agua. Entonces, mi propuesta es mostrar los esfuerzos por la sostenibilidad en un proceso o en una crisis del agua dentro de un desierto donde se está usando el agua para cultivos de alfalfa y que es un cultivo que no debería estar en el desierto, pero como periodista, como cineasta, como fotógrafo, como lo que tú quieras,
ya a esta altura del partido uno no puede señalar y enjuiciar o prejuiciar a las personas. Uno tiene que buscar las soluciones dentro de un conflicto, porque si no nada más te quedas en la crítica. Y la propuesta aquí debe también de ser algo que defina una solución, que defina una propuesta para las demás entidades de este país, que tenemos una crisis en la agricultura fuertísima, y por eso trabajé ahora este tema, porque creo que es importante voltearnos a ver como humanos ante nuestra actitud ante la naturaleza. De nada. Yo quiero participar nuevamente y quiero decirles que difiero un poco en la necesidad que tienen las personas para ejercer el periodismo. Difiero en el asunto del concepto. Sé que hay que trabajar en el campo desde siempre. Yo soy comunicóloga y soy egresada de la Universidad de mi aula mater, son los Tecos de la UAC de Guadalajara. Y aquí en Michoacán también he estudiado y empecé a estudiar periodismo, empecé a trabajar periodismo a los 16 años en un periódico que ya no está ahorita, que se llamó Hit Deportivo, y he tenido un trabajo dentro de los medios de algún tiempo. Pero quiero decir que difiero en que piensen que se puede ejercer el periodismo y puede salir y no estudiar y dejarlo. La preparación de la gente para ejercer el periodismo debe ser tan grande como si fueras abogado, como si fueras médico, como cualquier carrera, porque es complejo. Y lo que sucede, desafortunadamente, que pasa en los medios es que agarran a los jóvenes, nos agarran a los jóvenes, nos meten a los medios de comunicación. Uno tiene que trabajar, por supuesto, tiene que tener tablas, tiene que buscar la forma, pero siempre hay que estudiar, siempre hay que tener preparación, porque si no sucede lo que está sucediendo, que la mano de obra baja la paga. Quiero decirles que me encuentro súper molesta, yo creo como miles de comunicólogos, periodistas que han egresado, de saber que los periodistas ganamos muchísimo menos que en otras carreras. A los periodistas pueden pagarles 3.500, 4.500, 5.500 y dices, bueno, ¿por qué está tan mal pagado el periodismo? Si es una carrera infinitamente peligrosa, si es difícil de ejercer, si es que, baja la mano de obra cuando la gente no está preparada y los agarran y dicen, bueno, podemos pagarles menos, ¿no? Entonces, en ese momento te pones a pensar y dices, bueno, estudié todo esto, ¿por qué razón? Pues porque hay mucha gente que ejerce, que cree que tiene las herramientas. Es cierto que hay talentosos en el mundo, ¿no? Es cierto que hay gente que es muy talentosa y que puede tener la capacidad, las habilidades y la tenacidad para ejercer cualquier carrera y cualquier rama. Pero lo ideal, lo que es la formación. Ayer estábamos con Javier Moreno, quien habló acerca de los riesgos que tenemos en México para hablar, para ejercer el periodismo, para andar de reporteros, de comunicadores, etcétera, y la garantía que tienen en Europa para trabajar como periodistas dentro de algún medio o como freelance. Entonces, esa es una garantía que te ofrece tu país. Pero quiero decirte que es porque la gente en Europa no ejerce si no tiene una carrera. Cuando tú vas a otro país, tienes que tener tu carrera, tienes que tener todo tu acervo para que todo tu currículum, para que te puedan dar un trabajo. Y les paga bien, ¿no? Claro. Entonces llega el momento en que en México el periodismo, los comunicólogos ganan, es de las carreras más bajas de paga, en serio, que hay en el país y más peligrosas. Entonces eso es súper grave. Yo también estudié en la Universidad Michoacana, de San Nicolás de Hidalgo aquí. Estudié en la Escuela Popular de Bellas Artes. Me siento también de la Universidad Michoacana y he tratado porque mi trayecto sea todo el tiempo de estudio y formación afuera. Sé que no soy la mejor de las periodistas, pero por lo menos pienso que la gente con la que, los colegas, por ejemplo aquí García Davish y varios colegas a los que aprecio y que admiro su trabajo y que veo cómo su formación de muchos años ha sido con tenacidad de esfuerzo, pero también con mucho estudio.
también con una formación académica que es súper valiosa y súper importante. Eso por un lado. Y por otro lado, no quiero quedarme con esta pregunta que hicieron acerca de en qué momento el periodismo digital o los medios de comunicación van a destronar o a quitar a los periódicos, a las revistas, a los libros. Creo que puede suceder y qué bueno que sucediera, pero no en este momento en nuestro país. Existen lugares, por ejemplo, la meseta Purépecha, donde sé que el medio donde yo trabajo se distribuye, donde hay personas que no tienen ni un teléfono celular. Existen lugares como Sinsun, Sanerongarícuaro, o lugares donde no hay señal de internet. Y lo único que llega es ese papelito, esa revista, ese periódico, ese folleto, ese libro pequeño. Entonces llega un momento en que dices, tienes que seguir editando revistas, se tienen que seguir haciendo libros, porque hay lugares en nuestro país de verdad que están con mucha vulnerabilidad, en pobreza total y donde no existe todavía el periodismo digital. Claro que las grandes urbes, las grandes ciudades nos exigen incorporarnos a plataformas de comunicación más fuertes, pero no creo que todavía en nuestro país ese momento, en México, en Michoacán sobre todo, que estamos aquí, falta un rato para que todas las gentes tengan internet en su teléfono o para que todas las personas tengan un teléfono. Eso sería por mi parte. Bueno, no sé si hay alguna otra participación del público y si no, si pudiéramos pasar a la proyección del trabajo de David o si ustedes gustan hacer algún comentario final. Nada más, no sé si aclarando, yo creo que a lo que se refería el compañero Natanael era a que se puede hacer periodismo también sin haber tenido una carrera universitaria, en el sentido de que se puede hacer periodismo si se hace, como decía también Paco, si se tiene un ejercicio práctico, si se está conviviendo día a día. O sea, Julio Scherer, el mejor periodista del siglo XX, pues no estudió periodismo, y así Carmen Aristegui. Hay muchos ejemplos que nos muestran eso, y en cada ciudad ocurre lo mismo. Sí, pero Déjame terminar. No es desalentar la preparación y el profesionalismo, eso por supuesto que es importante, pero tampoco es consagrar o hacer creer a un estudiante que solo con su título va a poder lograr hacer una carrera periodística. En México, yo estudié en la Complutense en Madrid y sé cómo es allá. En Madrid, en España, estudias la carrera y no tienes ni una idea de la práctica, tienes que hacer un máster para poder practicar, que es una cosa que a mí me da mucha risa. Entonces tenemos que adaptarnos a nuestra realidad no es la realidad europea para bien y para mal. Yo creo que a lo que se refería Natanael era a que el periodismo esencialmente es un oficio práctico, lo puede hacer un abogado, lo puede hacer alguien que nomás estudió secundaria, pero que aprendió a lo mejor hablando con la gente, le gustó la redacción, tiene oído, a eso me refiero. Y lo otro es todo un problema muy grave. Efectivamente, estamos en un momento en que ha surgido incluso una nueva clase social, que es el precariado, que es la gente, y no solo en el periodismo, sino en los contadores, los ingenieros, la gente que tiene estudios superiores y que hace trabajos inferiores a sus capacidades. Eso es un fenómeno que ocurre, que se está dando en Europa, en Estados Unidos y aquí también. Gente que tiene una sobrecalificación y que hace trabajos muy mal remunerados. La categoría con la que se le llama a esa clase emergente es precariado. Nada más quería hacer esa aclaración. Sí, yo hago la réplica en cuanto a que sí se puede ejercer el periodismo desde muchos lugares. Hay niños que son periodistas y que son los mejores en comunicar una nota, sí, o sea, en un momento sí. Y entonces llegamos a este fenómeno que mencionó García David al principio, que es el fenómeno en el que todos somos periodistas, ¿no?
Todos somos reporteros, todos tenemos una nota, la subimos y la interacción con un medio, como él decía, a la gente le gusta interactuar, a la gente le gusta subir sus notas y él tiene un espacio muy positivo que dice, envíennos su nota, envíennos su reporte y nosotros lo editamos con mucho gusto y muchas gracias. ¿Sí? Todos podemos hacer eso en un momento, pero la formación es el que da la pauta. También la calle, como dice, yo me hice en las calles, se respeta, no, yo lo respeto, pero eso es lo que merma o que lo que baja la mano de obra de la gente que trabajamos en los medios. Eso es lo que yo quiero señalar, ¿sí? Porque si hay gente que no tiene un título, a un titulado le pagan diferente que a una persona que no. Pero el periodismo es un fenómeno tan grande, todos tenemos esta tendencia a reportar, a comunicar, a decir, a hacer, ¿sí? En un momento sí, pero considero sinceramente que debe ser tan respetado el periodismo que la formación tiene que ser una prioridad en un momento. O sea, esa es mi réplica, vamos. Yo considero que sí, si toda la gente quiere ser periodista, hay gente muy buena, muy tenaz, pero la formación debe ser lo principal, como cualquier médico. Para que el médico sea bueno, debe tener una formación igual que todo. Yo por mi parte concluyo señalando que cualquier persona que quiera ser periodista, que quiera estudiar periodismo y no tiene capacidad de asombro y capacidad de indignación, no va a ser nunca periodista. Si alguien va caminando por una banqueta y ve que hay una columna de humo y no le dice nada a esa columna de humo y se sigue de largo, no despierta su curiosidad, no se preocupa por saber qué hay detrás de esa columna de humo. Igual, si ve tirada una niña desnudita y pasa y nomás la voltea a ver y se sigue de largo, pues tampoco es una persona que tenga mayor aspiración, mayor vocación por quehacer. Decía también otro maestro de la escuela, decía: lo que para la gente es el simple ulular de una sirena, para el periodista es la noticia. Nosotros tenemos que ver más allá de lo que ve cualquier otra persona normal y preguntarnos qué es lo que está pasando. Y ya que entendemos qué es lo que está pasando, poderle informar a las personas. Creo que sí hubo una confusión. Aquí Nathaniel nunca dijo que no era importante o necesario o imprescindible estudiar periodismo, porque finalmente la realidad y el trabajo, la talacha, está allá afuera, ¿no? Ya aquí nuestro amigo dijo, Osorno lo precisa, y yo pondré un ejemplo. La dama que tienes a tu izquierda se llama Cecilia Sierra. Levanta la mano, Cecilia. Cecilia Sierra es reportera de Cuadratín. Ella estudió filosofía aquí en la Universidad Michoacana y un día llegó a ver si había chamba. Y entonces le dijimos, pues vente mañana, y no, pues pasado y así, porque cuando dijo que estudió filosofía dijimos, pues no, pero nos daba pena. Y entonces el subdirector que está aquí presente le dice, bueno, pero vas a cubrir policíacas a partir de mañana, para desestimularla, ¿no? O sea, una filósofa cubriendo descabezados, etcétera. Y Cecilia dijo, voy. Y hoy Cecilia es la reportera más acuciosa en la fuente policial, desde mi punto de vista, que tenemos aquí. Es una reportera que tiene carácter, que tiene temple, que tiene valor, que tiene arrojo, que tiene capacidad de asombro, de indignación, y que está permanentemente trabajando, husmeando, escarbando, tratando de encontrar la nota. No solamente la de la explosión, la del tren que descarriló, la de coyuntura, sino más allá, ¿no? Entonces, y ella no estudió periodismo, pero sí, claro, tiene una formación profesional, y es una mujer que siempre está preguntando que qué libro le recomienda a uno leer de periodismo. Siempre está pidiendo que le compartamos buenos reportajes que uno vea en cualquier medio, y bueno, pues tiene la formación y se ha metido espléndidamente. Y finalmente, lo que decía Lino, que ya no lo veo por aquí, a Lino Hernández, allá está Lino, ya se hizo 2 filas para atrás. Sí, tampoco va a desaparecer
Los impresos, creo yo, están obligados a reinventarse, a trabajar más los textos de fondo. Javier Moreno, el exdirector del País, estuvo aquí en mayo, vino a dar una plática sobre otro tema y él nos dio un dato impresionante. Nos dijo, y además él dirigió el País durante 8 años, el País, que ha sido el medio en español más influyente del mundo, así se le ha considerado, tenía en una tarde, en un día común y corriente, 1 millón de ejemplares vendidos al día, 1 millón de periódicos. Y dice que en este momento anda en 100,000 ejemplares. Pero en contraparte, el País, aquel País que era de 30 secciones, 40, hoy es un periódico más compacto que trae contenidos más trabajados, contenidos más para la reflexión, más para el análisis, para el debate, y le han dado otro matiz al impreso. Y también han prescindido de mucha publicidad. La poca con la que se quedaron es más cara y a los propios clientes les gusta. Y entonces el País, en contraparte, le ha apostado más a su plataforma digital, a sus plataformas televisivas, radiofónicas, y ha compensado esta merma en los impresos con sus otras plataformas. Pero es un caso ahorita que recordé, pero en lo general siempre habrá público para todos, ¿no? Habrá para los cómics, para las historietas de vaqueros, etcétera. Siempre hay públicos para todo cuando son buenos contenidos. Esa es mi reflexión y gracias a quienes hicieron posible este foro. Muchas gracias por haber estado con ustedes. Quiero hacer un comentario. Bueno, queremos hacer un comentario respecto a lo que dijo la señorita. Estoy estudiando comunicaciones y creo que sí es necesario, o bueno, creo que te da mucha experiencia salir a campo, como decía Nathaniel, y muchos maestros nos han dicho que para hacer periodismo o hacer este tipo de cosas, muchas veces no ocupan estudiar precisamente periodismo, que muchos de los trabajadores que ellos tienen, periodistas que les dan las mejores notas, jamás estudiaron periodismo, ni comunicación, ni nada relacionado con eso. Les interesaba, investigaron con sus propios medios y se armaron de las herramientas para poder hacer eso. Y la experiencia en campo y de conocer a mucha gente es lo que les ha dado todas estas herramientas para poder lograr el trabajo que quieren. Sí, igual otro comentario es que yo no creo que aquí se esté menospreciando la carrera de periodismo ni de comunicación, porque sí es bien cierto, ¿no? Todo lo que se ha dicho, que es una carrera que está mal pagada y demás, pero también hay muchas personas que estudian periodismo y que tratan de ejercer la carrera que pues no tienen la madera para ejercer el tipo de periodismo también, ¿no? Entonces yo creo que es por los dos lados que es tan importante, que no se menosprecia la carrera, pero también es muy necesario el trabajo de campo por fuera para poder armarse, para poder tener las armas para ejercer el periodismo, es todo. Y con el permiso de ustedes 4, yo quiero hacer un comentario de lo que decía nuestra compañera aquí atrás, que los mejores periodistas salen de otras carreras. Yo creo que definitivamente el maestro que te ha dicho eso, pues evidentemente no te va a formar de la manera más adecuada. Hay que estudiar periodismo, sí hay que estudiarlo. Sí, hay mucha gente muy valiosa que ha salido de otras carreras y que ha hecho un gran trabajo en el mundo del periodismo. Pero si tú tienes las bases metodológicas, científicas, para conocer por lo menos los géneros periodísticos, yo creo que te ayuda más que haber estudiado cualquier otra carrera. Yo creo que los profesores debieran replantear la forma de decirte eso de que no es necesario estudiar periodismo, por lo que me estás comentando, pues porque te están desorientando. Perdón que mi comento cambia el tema un poco. Solo quiero decir que obviamente si estudias periodismo puede ayudar mucho, pero si no lo estudias, todavía lo puedes hacer. Es solo esto.